Bienvenidos a La Cátedra, un espacio donde los protagonistas son los docentes universitarios. Este es un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a llevar adelante estas charlas Jorge Goldenberg y quienes habla, Karina Colioca. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que ocupó y ocupa los más altos cargos en la justicia, tanto nacional como internacional. Hablamos del profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, flamante ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es un honor contar con su presencia en nuestra emisora. Hoy, Jorge, a quien también te doy la bienvenida a vos a este programa, habíamos charlado contigo para poder llevar adelante una especie de análisis, si se puede llamar así, de la crisis humanitaria que está sufriendo Siria, que está sufriendo el mundo, ¿no? Porque no es solamente de un país, ¿no? Es consecuencia no solo de la geopolítica, sino también de las propias masas de migrantes que desde 2011, fecha en la que podemos decir se inició la crisis en Siria, y esto es casi una pregunta, doctor Zaffaroni. ¿Podemos poner 2011 como la fecha de inicio de la crisis? ¿O tenemos que ir un poquito más atrás yo en la historia? Yo creo que hay que ir un poco más atrás en la historia. Ningún acontecimiento es monocausal, ¿no? Y bueno, lo que está pasando hoy en el mundo y sobre todo en esa región, bueno, es resultado del desmembramiento del Imperio Otomano hace 100 años, ¿no? Y de los mandatos y de todas esas cosas que se hicieron y de los hechos aberrantes que pasaron hace 100 años cuando pasó eso, ¿no? Y el más aberrante de ellos, a mi juicio, fue el encubrimiento que hicieron todas las potencias del genocidio armenio. Aprovecharon esa situación y, bueno, entre 1915 y 1923 se producen acontecimientos que son directamente de encubrimiento genocida. Y bueno, de ahí siguió todo el reparto que se hizo de lo que eran los despojos del Imperio Otomano y bueno, que fue colonialismo con otro nombre, ¿no? Esos mandatos eran colonialismo, ¿no? Sí, legitimados por la Liga de las Naciones, etcétera, pero en definitiva era un colonialismo. Y como resultado de todo esto, bueno, los pueblos no se quedan quietos, y a la larga tenemos este tipo de problemáticas, ¿no? Algunos analistas internacionales ponen la lupa en una guerra étnica, en una guerra entre sunitas, entre chiitas, pero también es un espacio donde las grandes potencias, donde otros países occidentales también tienen muchos intereses y no precisamente religiosos. No, de ninguna manera. Yo nunca creo en las guerras religiosas. No hay guerra religiosa. Hay guerra con pretexto religioso, pero nada más. Guerra de religión es un absurdo eso. Son pretextos. Y a lo largo de toda la historia lo hemos visto, ¿no? En definitiva, las guerras europeas que se llamaron guerras de religión, que eran después de todo, era el surgimiento de iglesias locales, de iglesias nacionales, y bueno, y la intención de dominar esas iglesias nacionales, ¿no? Por parte de alguna potencia que quería ser supranacional, ¿no? Ahora, era eso, ¿no? Doctor, una pregunta. De todas formas, se ve un florecimiento de la religiosidad en el mundo, a mi criterio, ¿no? Digamos, desde la caída del muro de Berlín, donde la religiosidad quizás no era muy popular, ahora se ve en todas las naciones como un florecimiento de la religiosidad, incluso más todavía después del Papa Francisco, que le está dando, digamos, mucha popularidad a la Iglesia católica, pero también se ven otros países que eran quizá más laicos como Israel, bueno, obviamente los países musulmanes. ¿A usted qué le parece? ¿Por qué se da este fenómeno? Yo creo que la religiosidad entendida al margen de las iglesias son instituciones, ¿no? Pero la religiosidad creo que es una vocación humana, ¿no? Incluso creo que esa religiosidad se da hasta en el ateo, ¿no? El ateo niega un Dios, pero siempre niega al Dios de su propia cultura.
Y la religiosidad en sí, desde un punto de vista sociológico, la religión es una síntesis cultural. En definitiva, es lo que... no estoy hablando desde un punto de vista religioso, cada uno crea lo que quiera, no, pero en definitiva, sociológicamente, en la concepción antropológica, en la concepción escatológica que tiene una religión, sintetiza una cultura. Eso es así. De modo que, bueno, la reafirmación de cultura, si miramos América Latina, después de todo, somos un mosaico cultural, pero un mosaico cultural de sincretizaciones con el cristianismo. De toda clase de sincretizaciones. América Latina es interesantísima como región, y creo que quizá en esta hora del mundo seamos hasta capaces de dar otro mensaje, culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque somos la síntesis de todos los marginados del planeta. O estábamos o nos trajeron. Vinieron todos, estaban nuestros pueblos originarios, llegaron los colonizadores, que también eran marginados, eran andaluces que los habían cristianizado a garrotazo del sur de España, con la reconquista que dicen ellos, no sé si hay una reconquista después de 7 siglos, pero no importa. Llegaron los judíos que estaban expulsados de España, llegaron, bueno, cuando los negros que trajeron en aquel terrible delito de trata negrera, luego, cuando se prohibió la trata negrera por el Pacífico, esclavizaron a chinos, orientales, y después vinieron nuestros bisabuelos, etcétera, expulsados por el desplazamiento poblacional del sur de Europa, de los países que estaban atrasados en el proceso de acumulación de capital. Y todo eso fue... No hay en el mundo otra región donde tantos millones de personas interactuemos en culturas sincretizadas de esta naturaleza. Creo que en el momento en que hoy estamos viendo lo que pasa en el resto del planeta y a dónde va nuestra civilización destruyendo progresivamente las condiciones de habitabilidad del planeta, creo que quizá nosotros pudiéramos dar un mensaje distinto, ¿no? ¿Europa tiene miedo a los migrantes? Digo esto porque hace muy poquito tiempo la Unión Europea firma un tratado con Turquía para devolver en forma colectiva una masa de migrantes muy importante. Sí, prefiere pagar antes de quedarse con los migrantes, claro, sí. Y sí, claro que tiene miedo. Tiene miedo porque tiene miedo, bueno, qué es lo que significa esa migración hacia Europa. Está pasándole la factura del colonialismo, de siglos de colonialismo, particularmente del colonialismo del norte de África, ¿no? Que además tiene otra religión, otra lengua, sí, con lo cual sí, se les va a hacer extremadamente difícil. Me imagino yo poniéndome en lugar de aquellas mamás que cruzan con sus niños en una chalupa el mar Egeo tratando de llegar al continente de alguna manera, y ahí me encuentro con que mis hijos, claro, y sobre todo tengamos en cuenta lo siguiente: nosotros en la Argentina no es que no seamos un país racista, lo somos naturalmente, no lo somos, pero fíjense que... Pero lo disimulamos más. No, es otra cosa. Nosotros hemos tenido un racismo contra el indio, uh-huh. Luego todo el racismo de nuestro positivismo oligárquico contra el mestizo, el gaucho, trajimos y llegaron los abuelos y los bisabuelos, y entonces era el gringo degenerado. Bueno, después el gringo degenerado ya pasa a ser aceptado, y el hijo del gringo degenerado, empieza a discriminar al cabecita negra. Pero ahora el hijo del cabecita negra y el nieto del gringo degenerado discrimina a los bolivianos, los paraguayos, etcétera. Es decir, nosotros tenemos un racismo que al borde de 1 o 2 generaciones se incorpora. Ojo que este no es el racismo de Estados Unidos con los negros, este no es el racismo europeo con estos inmigrantes, este no es el racismo alemán de los nazis. No guarda, el racismo nuestro a la larga es incorporativo como una sociedad dinámica. Aquellas son sociedades mucho más
estables, con culturas mucho más fijas, mucho menos permeables, mucho menos adaptables a una sincretización, ¿no? Y sí, claro que tienen dificultades, claro que la incorporación ahí se hace mucho más difícil que entre nosotros. ¿Y qué puede esperar esa gente y qué puede esperar un jefe de Estado, por ejemplo, como Angela Merkel? ¿Qué es lo que puede pasar con los países europeos cuando tienen que acoger a esa cantidad enorme de gente que además va a necesitar a la larga, salud? A la larga, Europa va a ser mulata, le guste o no a Frau Merkel. No queda otra. No queda otra. Y basta pararse en un... qué sé yo, estuve un par de meses viviendo en Frankfurt hace 2 años y basta tomar el metro, el subte en Frankfurt y ver la cantidad de gente étnicamente heterogénea que hay, o pararse en una calle en Estocolmo a tomar un café y bueno, Europa va a ser mulata, no hay nada que hacerle. El amor lo puede todo al final, ¿eh? Si usted lo dice. Hablando del choque cultural, Eslovenia, justamente con este cierre de ruta de los Balcanes, uno de los requisitos que impone para acceder al asilo de esta gente es que esta gente se quiera quedar en Eslovenia y no quiera hacer de Eslovenia un país de tránsito. Digo, me parece que entre sirios, iraquíes y eslovenos puede llegar a salir una linda mezcla. Puede salir, ¿no? Una linda mezcla, puede ser y de ahí nace una nueva Europa, como usted decía. Creo que sí. Y eso geopolíticamente, ¿cómo deja el mapa del mundo? Bueno, no puedo hacer vaticinios en eso. Tendría serias dudas. Hay un gran problema que es en este momento China, la mano de obra barata, y no solo China. Y Europa tiene mano de obra cara. Yo no sé si puede seguir sosteniendo esa mano de obra cara y hacer que sus productos sean competitivos en el mundo. Estamos hablando de una economía de producción, ¿no? Europa se está manejando, o la están manejando, mejor dicho, a través de una economía de corporaciones de capital financiero. Eso la va salvando de algunas cosas, pero ¿hasta qué punto podemos seguir con una economía especulativa de capital financiero, de corporaciones, y no con una economía de producción? No sé lo que podrá suceder en el futuro. Sobre todo porque, insisto, no sé si Europa puede seguir con el alto nivel de vida que representan esos niveles salariales. ¿Y usted cree que de alguna manera toda esta gente que está llegando en algún momento puede ser incluida como una mano de obra barata? Más allá de que obviamente después tendremos que sentarnos a discutir si eso está bien, si está mal, si son... si los derechos no están siendo vulnerados. Normalmente en ese momento, eso sucedió ya hace unos cuantos años con la inmigración interna europea, ¿no? Es decir, yo conocí a Alemania hace unos 40 años más o menos. Cuando yo llegué ya la inmigración italiana se había vuelto a Italia, pero la española todavía no. Y me acuerdo los trenes, cuando viajaba en tren hacia Alemania, los trenes llenos de españoles que atravesaban la frontera, que subía toda la guardia española, escondiendo las botellas de coñac y los chorizos y todas esas cosas para pasar la frontera. Eso se vivió ya dentro de Europa, hasta que las condiciones laborales de los respectivos países hicieron que los italianos se vuelvan a Italia, los españoles a España, y quedó algún café italiano en Alemania, pero nada más, ¿no? O algún restaurante. Pero eso depende siempre de la demanda de mano de obra, de las condiciones que haya en los países de origen. Claro, teniendo en cuenta lo que está pasando en Siria, va a ser bastante difícil que vuelvan, va a ser muy difícil que vuelvan. Esa es una población que se queda. Claro, es una población que se queda, sí. Sí. Doctor, un tema que a mí por lo menos me resulta inquietante. ¿Por qué la gente habla tan poco del genocidio en Siria? Se calcula más o menos 250.000 muertos, si bien no es un genocidio, digamos, del tipo de que cometió Hitler o el genocidio turco contra los armenios, pero evidentemente es un genocidio, ¿no? Y sin embargo,
yo recuerdo cómo la sociedad argentina se escandalizaba con la guerra de Vietnam, Sí. la sociedad argentina y el mundo. Sí. O, por ejemplo, cada vez que hay un enfrentamiento entre Israel y Palestina, sí se produce como un escándalo internacional, incluso en Argentina. ¿Y por qué hablamos tan poco de estas masacres en Siria? Porque simple y sencillamente los medios masivos de comunicación nos muestran lo que quieren. Usted me habla del genocidio en Siria. Y yo le hablo del genocidio por goteo en México. Hay 120.000 muertos de violencia. De una violencia que realmente... Yo en mi vida he visto cadáveres, no me asusto de ver cadáveres, pero nunca vi semejante grado de crueldad, decapitado, castrado, arrancamiento de piel, qué sé yo, una cosa, y hay más de 20.000 desaparecidos. Y esto sucede en nuestro continente, ¿no? Con un monopolio de medios audiovisuales, México, que normaliza la situación y les dice a los mexicanos, mire, esto pasa porque nosotros somos violentos. Miren nuestra historia, desde los aztecas que sacrificaban. Bueno, cuando un mexicano me repite esto, le digo, pero ¿qué está diciendo? Eso es racismo. Ese es el discurso de los racistas de la época de Porfirio Díaz, de antes de la Revolución Mexicana. Los aztecas sí mataban a los prisioneros, bueno, sí, los españoles también. En aquella época se hacía eso. Y bueno, y que ustedes tienen una historia sangrienta, y claro, ¿cómo no van a tener una historia sangrienta si le robaron 2/3 del territorio? Pero y nadie habla de eso. Es decir, sí, de repente se pasa alguna noticia, pero seguimos tomando el desayuno con media luna sin alarmarnos, ¿no? Se normaliza. Como que nos resulta una civilización extraña, quizá, digamos, de alguna forma, ¿no? Fíjese lo siguiente. La posguerra. ¿Y a quién se juzgó en la posguerra? Se hizo Nuremberg, sí, Nuremberg. Correcto. ¿Y Tokio? Tokio quedó del lado de los vencedores. Sí, la historia de Tokio la tenían que contar los vencedores y por eso no la contaron. Sí, ¿no? pero no se hizo tanto escándalo porque, bueno, los japoneses eran distintos y entonces eran medio criminales. Bueno, sí, se condenó a alguno, pero no fue lo mismo que Nuremberg. No eran occidentales y cristianos. No eran occidentales y cristianos, claro. Entonces, y aparte... le diré un poco, sin perjuicio de que Adolfo Pérez Esquivel se ha merecido el premio Nobel y todo eso, que no demerezco ni mínimamente la cosa de Adolfo. Pero si esto que nos pasó a nosotros hubiera pasado en un país africano, ¿le hubieran dado el premio Nobel a un negro africano que lo denuncie? ¿Será que es porque nosotros éramos blanquitos y nos parecíamos a los europeos? O nos creían blanquitos, porque muy blanquitos no somos, pero bueno, no importa. Yo a veces lo pienso, ¿no? Y bueno. A mí me queda una duda, estaban hablando ustedes dos recién sobre los medios de comunicación y lo que nos muestran, nos hemos acostumbrado tanto a ver las guerras en televisión que ya no podemos distinguir si están hechas en Hollywood o si son de la vida real. Claro. Y esto me parece que es bastante peligroso. Me gustaría dejar una pregunta, vamos a ir a una pequeña pausa ahora, pero sí me gustaría saber si justamente esto de acostumbrarnos tanto a ver la guerra a través de la televisión no hace que le hagamos el caldo gordo, por hablar en buen normalización, criollo, es la normalización, de las claro. guerras, ¿no? Nos parece normal. Una forma de ocultar las cosas es hacerlo normal. Cómo cruzamos la 9 de julio con un elefante sin que nadie lo note, y llenando la 9 de julio de elefantes. Y bueno, sí, normalizamos, vemos todo lo mismo, y sí, es normal. El doctor Eugenio Zaffaroni está con nosotros hoy en la cátedra, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Volvemos en unos minutos nada más. Retomamos aquí en la cátedra por la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos charlando con el doctor Eugenio Zaffaroni, la crisis en Siria, la crisis humanitaria en Siria, y recién hablábamos de los medios de comunicación, ¿no? Esos medios de comunicación tan nombrados en nuestro país en el último tiempo. Y yo quisiera saber, doctor, ¿qué puede pasarle por la mente a un jefe de Estado europeo
cuando ve que una enorme cantidad de gente que necesita asilo, y que incluso en algunos países hasta es bienvenida, puede traer dentro de sus filas algún terrorista o algún, vamos a decirlo entrecomillado, algún miembro, en este caso de Estado Islámico, de Al Qaeda o de alguno de los otros grupos. Los problemas que parecen ser más serios en cuanto a eso no es tanto que los traigan, sino que los creen. Es bastante alarmante la circunstancia de que la no incorporación, la segregación dentro de los hijos de inmigrantes nacidos en Europa son los proveedores de terroristas. Es decir, adolescentes que no encuentran su definición, creo que eso es lo que tendrían que pensar los europeos, ¿no? Más que se le filtre a algún terrorista, que bueno, eso es inevitable, entre o no entre medio de los refugiados, puede entrar sin necesidad de aparecer entre los refugiados. Y creo que los peores han salido de los propios nacidos en Europa, ¿no? Es decir, son un producto de la no asimilación, ¿no? Son un producto de la segregación, ¿no? Bueno, creo que lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es no encontrar su lugar en el mundo, su identidad, ¿no? Y bueno, hay una minoría, muy minoría por cierto, que encuentra su identidad en eso, en la violencia, ¿no? Pero de cualquier manera, yo le diría un poco más. Vivimos una humanidad que está dividida en tres partes. Una parte consume lo que no necesita para vivir y cada día se le inventan más necesidades artificiales. Dos partes no tienen lo que necesitan y una de esas partes no tiene, de esos 2/3 no tiene ni siquiera lo que necesita para sobrevivir. Los pozos de injusticia que hay en esta distribución son muchos. Son tantos que a mí me reconforta un poco con la idea de humanidad cuando pienso que los locos asesinos son pocos. Porque las oportunidades son muchas más. Y las ocasiones y las motivaciones son muchas más. Quiere decir que, bueno, en el ser humano hay algunas reservas que permiten que, bueno, de alguna manera confiar en que de alguna manera se va a producir aquello que Martin Buber decía, ¿no? El ser humano no es racional, pero puede llegar a serlo, ¿no? Entonces, muy posible, o bueno, por lo menos uno confía en que con un pequeño esfuerzo llegue a serlo, ¿no? Hablábamos el bloque anterior sobre nuestro país y la migración que sufrió la Argentina de italianos, españoles, franceses. Nombrábamos a los franceses y hace muy poquito tiempo François Hollande hizo su visita oficial a la Argentina y le dijo al presidente Mauricio Macri, y algo que creo que pasó como un poco desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, esto de Argentina debería ser un poco más solidaria y abrirle las puertas a los refugiados sirios, ¿no? Hablando así en general, algunos amigos decían, bueno, hay que ver si quieren venir para Sudamérica, y yo le decía en todo caso, bueno, es Europa cerrada, volvés a Siria o te queda Sudamérica. ¿Qué situación está Sudamérica en general y Argentina en particular como para poder recibir una oleada de personas en una situación realmente desesperante? Bueno, no sé, nuestro país tiene un potencial de recepción de gente que es muy grande, ¿no? Nuestro territorio permite eso. ¿La economía? Esta gente viene en situación muy desesperante. No sé, habría que, bueno, si la generosa Europa nos da unos millones de dólares, podemos resolver el problema de esta gente. Ahora la poderosa Europa está ayudando a Grecia en principio para que pueda sostener a una cantidad importante, más de 13.000 refugiados que están ahí varados, ¿no? Digo, esperando a volver o al horror, o están ahí en una suspensión. Se los deshumaniza de una manera terrible, ¿no? Digo, es terrible, claro, es terrible. Qué mal la debe estar pasando esa gente, que además uno lo piensa, uno lo ve por la tele y por ahí nosotros cometemos el error de hablar como muy en macro, ¿no? Pero me imagino que debe haber problemas hasta para la alimentación. Pero de toda naturaleza, claro. No tienen las mismas costumbres, no tienen la misma alimentación, no tienen la misma educación, ni hablar de la religión. ¿Cómo se hace
para sobrevivir en esos campos? ¿Cómo se hace para darle una mano a esa gente? Ponerse en el lugar de ellos, No, pero de cuestiones alguna manera sanitarias, también... por otra parte, no, de todo. No, Hay un choque de culturas brutal, hay un choque de también... Choque de culturas a la larga se puede resolver. Lo que no se puede resolver es la desconsideración del ser humano, la cosificación. Pero es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos para evitarlo? ¿O para subsanarlo? Bueno, nosotros desde acá no creo que podamos hacer mucho. Insisto, Europa está pagando su deuda y la debe pagar. Que en lugar de hacer eso que están haciendo, reflexionen un poco las corporaciones transnacionales sobre los intereses que están jugando en esos territorios. Porque en definitiva el mundo está hoy manejado por esos intereses. Y los conflictos los generan esos intereses. Y si no los generan, los potencian. Por lo menos que dejen de potenciarlos. Y frecuentemente, y eso lo vemos terriblemente en las guerras subsaharianas, y le venden armas a las dos partes. Eso ha pasado bastante desde la independencia de los países subsaharianos hasta hoy. Las potencias colonialistas no dejaron de presionar sobre los países que habían independizado, entre comillas, y cuando hubo guerras civiles había quien vendía armas a ambas partes. Entonces, bueno, si no cesan esos intereses, si realmente el mezquino interés de obtener un beneficio no tiene en cuenta ni siquiera el costo de vidas humanas, bueno, es poco lo que podemos esperar. Pero, ¿quiénes son los principales exportadores de armas? Bueno, ahí tendremos la respuesta. Los que están sentados alrededor de la mesa del TEJ, entonces no son los jefes de No son los jefes de Estado. Son los jefes de y Estado, no me estoy refiriendo a algo que lo diga yo en este momento, porque bueno, no estoy diciendo ningún secreto, pero hace 60 años, más de 60 años, por ahí, un poquito menos, alguien que no era una blanca palomita, el general Dwight Eisenhower, en su discurso de despedida dijo que se estaban confundiendo los objetivos estratégicos de los Estados Unidos con los intereses del complejo industrial militar. Bueno. Ya lo dijo él. Ya lo dijo Eisenhower. Doctor, un tema que usted mencionó y me dejó pensando. La crisis de los refugiados armenios, ¿no?, con el genocidio turco, se resolvió porque el mundo le abrió las puertas finalmente, después de mucho sufrimiento, a los armenios, y finalmente hoy tienen su Estado-nación, ¿no?, nuevamente. Bueno, más o menos. Gran parte del territorio armenio se lo quedó Turquía, por supuesto, y le expropió todos los bienes, se los llevó, le confiscó todo. Hoy sí, bueno, existe, está en la República Armenia, pero no nos olvidemos que eso ha sucedido. Y el encubrimiento al que me refería, bueno, sí, desde el Tratado de Sèvres hasta el Tratado de Lausanne. El Tratado de Lausanne es un encubrimiento directamente, y en 6-7 años, ¿no?, las potencias se habían comprometido a sancionar, no sancionaron a nadie. Y no solo, sino que firmaron el Tratado de Sèvres, fenómeno, y después lo anularon con el Tratado de Lausanne porque se habían repartido el Imperio Otomano. Bueno, no se resolvió el genocidio armenio, y Turquía hasta hoy no lo reconoce. Es cierto. Ahora, yo me refería también al tema que en cierta forma el mundo le abrió, digamos, no en su totalidad, pero la puerta a los armenios. A los judíos. Sí, a la diáspora, sí. Claro, a los judíos, digamos, también con un sufrimiento impresionante, también se los abrió, pese a que todavía existen hechos de discriminación y todas estas cuestiones. Y se creó después el Estado de Israel con todos los conflictos que esto trae aparejado y todas las guerras y las muertes, pero digamos, como que esta comunidad recuperó también un Estado-nación. Ahora, lo que me quedé pensando es que en el caso de los sirios, claro, no son ni occidentales, ni cristianos, ni judíos, digamos, para decirlo de alguna forma. Quizá no son blancos no son totalmente blancos, como usted decía, si esto no tiene que ver en el sentido de que el mundo no está tan dispuesto a abrirle las puertas como a estos dos pueblos que sufrieron terribles genocidios, ¿no?
Bueno, no sé, creo que la situación es distinta. No sé si el mundo, que el mundo son los europeos. Pensemos un poco que el racismo cunde desde la planetarización del poder europeo. Pensemos que todas las ideologías y todas las teorías racistas son europeas, y no particularmente alemanas. Los alemanes han sido poco creativos en el invento, después las aplicaron con olímpica alegría, eso es otra cosa. Pero el conde de Gobineau, el spencerianismo, bueno, son versiones que no son europeas y cundieron por toda Europa. El mito germánico lo tienen todos los países europeos, los ingleses con los sajones, los ibéricos con los celtas, salvo Italia, que tiene el mito romano, por eso que el fascismo era distinto al nazismo. Van a hablar de una raza italiana un poco complicado, pero es europeo. El mito germánico de raza superior es europeo, es de toda Europa. Entonces, bueno, hablamos del mundo, estamos hablando de una cultura que viene alimentando todos esos mitos desde hace siglos. Y bueno, que quizás se los tenga que sacudir de encima, ¿no? Así como un perro mojado que sale del baño, ¿no? Y quizás lo tengan que hacer demasiado rápido, ¿no? Pensaba que no existió ningún presidente negro en Europa, ¿no? No. Todavía. Pero insisto, creo que estos problemas se van a resolver en alguna medida en Europa. Y yo no la voy a ver, pero vamos a tener una Europa mulata, es inevitable. Y hasta que lleguemos a la Europa mulata, las relaciones y la tensión entre Rusia y China por un lado y Barack Obama por el otro, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que vamos? ¿Qué podemos esperar de esa tensión? Porque realmente han llegado a niveles a veces impensados, ¿no? Sí, creo, hasta ahora siempre fueron entre ellos. No soy un especialista en la cosa, pero creo que China en este momento está medio prisionera de Estados Unidos por el hecho de tener sus reservas comprometidas con créditos de los Estados Unidos y con dólares. Creo que eso ha generado lo que fue una ventaja en un momento, ahora le inmoviliza un poco, ¿no? O sea que solo es una oposición diplomática a la diplomática intervención militar. y de intereses, pero que tiene un límite, porque no puede tirar abajo todo lo otro, porque bueno, naturalmente sus reservas, claro, están en eso, ¿no? No sé cómo se resuelve eso, no soy un especialista en esto, habría que preguntarle a alguien que maneje más la macroeconomía, y sobre todo la macroeconomía internacional. Yo no lo manejo, pero evidentemente que sí, uno de los principales títulos del tesoro norteamericano los tiene China, entonces no puede tirar abajo Estados Unidos. Bueno, no sé, es un entrevero medio particular, ¿no? 13 millones y medio de personas que han quedado desprotegidas, 6 millones y medio de desplazados internos, de esos 4 millones y medio son criaturas. ¿Es lo que nos deja esta crisis humanitaria en Siria? Miremos Colombia. Un 10% de población desplazada, más de 4 millones de desplazados con la violencia colombiana. Y eso nos pasa en nuestro territorio y nadie lo dice. Bueno, el territorio nuestro, en el territorio latinoamericano. Claramente los medios hoy están ocupándose estamos hablando de Siria, del ¿no? proceso de paz, estamos claro, hablando hoy, sí, fenómeno. Pero la violencia colombiana, que viene desde 1948... ¿Ya había narcotraficantes en 1948, doctor? No, eso fue una pregunta. Mataron a un líder popular y a partir de ese momento surge la guerrilla. La culpa de todo la tiene el narcotráfico, ahora sí. Después se mezcla eso, etcétera. Bueno, pero eso años después. Pero llevamos en Colombia del 48 hasta ahora de violencia, y un 10% de población desplazada.
lo cual ha generado una violencia criminal ordinaria en las ciudades. ¿Por qué? Porque la población desplazada se concentra en ciudades donde no hay demanda de mano de obra, por ende no se lo puede incorporar al sistema productivo. Los famosos cordones, ¿no? Que se generan alrededor de las grandes urbes. Lo mismo está pasando con la violencia mexicana, ¿no? Concentración urbana. Y bueno, A México se le agrega de todas maneras la violencia de género, que me parece que es muy importante, ¿no? Que no está tan presente en Colombia. Probablemente, sí. Los asesinatos de Chihuahua y eso son bastante significativos. No sé si no está presente en Colombia. Hay una cantidad de cosas que habría que ver en su momento, ¿no? Que habría que enterarse también. Sí. Pero bueno, eso... lo que pasa es que está muy poco trabajado realmente lo que pasa en nuestra propia región y sí, es lamentable lo que pasa en Siria, pero miremos nuestra región, ¿no? Son miles y miles de personas y en Colombia estamos hablando de 4 millones de desplazados, ¿no? Y encima nosotros nos entendemos, todos hablamos español, el mismo idioma, sí. Podemos entender qué es lo que le pasa al otro, exactamente, ¿no? Sí. Sin necesidad de solo verles la cara de sufrimiento. Sí. Jorge, ¿alguna otra pregunta que quieras? Gracias. Le quiero agradecer al doctor la presencia en el programa y realmente fue muy rico y muy interesante todo lo que nos dijo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer tenerlo aquí en este programa de la cátedra, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Empezamos hablando de la crisis en Siria y tendríamos que vernos un poco más el ombligo, ¿no? Exactamente, sí. Muchas gracias. Seguimos acá en la cátedra en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, estábamos hablando recién con el doctor Zaffaroni, una charla realmente sumamente interesante, Jorge, sobre esta crisis en Siria, una crisis que, hace muy poquitos días se ha cerrado la ruta de los Balcanes, lo que aumenta absolutamente el riesgo de que estalle una crisis humanitaria mucho mayor, en este caso en Grecia, que es el país donde hay más de 36.000 inmigrantes que se encuentran bloqueados, ¿no? Las cifras son, lo hablábamos antes con el doctor Zaffaroni, las cifras son impresionantes, ¿no? 13 millones y medio de desplazados, 4 millones y medio de niños, realmente una situación mundial que desespera cuando uno la ve de lejos, como nos toca verla a nosotros, pero que realmente no puede dejarnos de conmover si vemos que son personas como nosotros, ¿no? Claro, y lo que se nota claramente es que el mundo no abre las puertas a estos refugiados, no los abraza como los debería tener que abrazar, porque esta gente, digamos, son seres humanos como todos nosotros, y la humanidad es una unidad. Las naciones a veces, algunos dicen, y yo estoy en esa tesis, pero respeto a los que no la tienen, que las fronteras a veces son artificiales. Somos todos seres humanos y estamos hermanados por ser seres humanos, y las naciones se tienen que abrir a los refugiados, como también se abrieron a la inmigración. Muchos de nosotros somos hijos de inmigrantes, y los países dieron cobijo a los inmigrantes, y lo tienen que volver a dar. No puede ser que estos chicos sirios y estas mujeres, estos hombres estén en esas condiciones tan precarias. Hablamos puntualmente de Siria, pero no nos olvidamos que hay afganos, hay iraquíes, hay iraníes, hay pakistaníes, hay de todos los lugares de esa zona donde realmente los conflictos armados son muy antiguos ya, donde los conflictos de etnias, donde el colonialismo ha hecho estragos también, y esto lo decía el doctor Zaffaroni, un poco que Europa está tomando la medicina que le corresponde después de haber creado justamente colonias y haber desplazado y haber desmembrado y haberle chupado hasta la última gota de sangre a cada una de esas naciones. Así que bueno, tenemos más que atentos a qué es lo que sucede a partir de ahora. Eslovenia, Macedonia, Turquía, Grecia han cerrado ya sus fronteras y veremos qué es lo que pasa entonces con los miles de desplazados que hoy por hoy todavía están viendo a ver dónde van a poder hacer pie para recomenzar, si es que pueden, sus vidas, ¿no? Y el doctor Zaffaroni introdujo otro tema muy interesante que deberíamos tratar en otros programas, que es los refugiados en Latinoamérica, ¿no?
del desplazamiento de los colombianos y la discriminación, ¿no? Claro, Esa que exacto. nosotros miramos para otro lado y decimos los europeos son racistas, pero nosotros, muchachos, habrá que pensarlo muy bien, ¿no? También, porque realmente más de una vez nos hemos encontrado diciendo alguna barbaridad de acuerdo al color de piel o a la nacionalidad de algún hermano latinoamericano. Jorge, ha sido un gusto estar contigo en esta cátedra acá en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene, seguramente más temas de derechos humanos tratados por docentes universitarios. Hoy le tocó el turno al doctor Eugenio Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y flamante ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta acá hemos llegado. Si quieren, por supuesto, la gente de Aduba tiene a disposición de todos en su página web una parte de esta charla con el doctor Zaffaroni en video. Los dejamos, nos reencontramos la semana que viene aquí en el 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias.